Buenas tardes, don Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, don Gonzalo. Bien, aquí estamos, ya Bu- oscureciendo. Aunque Sí, bueno, aquí yo estoy que, vamos, lleno de luces. estás Me he iluminado, don ilumina- Daniel. Me he iluminado, efectivamente. Es un Pues genial. sistema fácil y rápido. Sí, sí. Pues yo estoy aquí Consiste en en, el jardín. sí. ¿Sabes cuál es mi método de iluminación? No. Comprar focos. Pues sí, sí, pues yo también estoy en el jardín, me he puesto aquí la lucecita esta y, y nada. Y tenemos hablando del jardín, tenemos hoy una parábola, Ah, sí. Ah, qué bien. impresionante, que podemos Porque, comentar muy famosa además. claro, las parábolas de Jesús, Sí, exacto. que es una forma de enseñar fantástica. Claro, porque las parábolas es como los mitos, ¿no? Griegos, Sí, que tienen una interpretación, son metafóricas. sí. ¿Y qué parábolas has elegido? Pues la del hijo pródigo, Mm, es una de las más conocidas. sí, una de las más conocidas. Y además es que todas las parábolas, como todos los cuentos, tienen, digamos, la enseñanza espiritual incorporada en el cuento. Entonces, hay que interpretarlas de una manera espiritual, no solamente Mm, literal. Normalmente hay cuatro formas de interpretar los textos sagrados y una es la forma literal, que es tener la historia y ya está. Otra es la forma psicológica, es decir, cuáles son los patrones psicológicos que hay detrás. Otra es la metafísica, que es, digamos, estudiando las leyes espirituales que hay detrás de cada texto. Y luego está la experiencia directa, mm. que te abres, por ejemplo, el libro por una página y lo experimentas, tienes la experiencia directa. Mm, interesante. Equivalen a los Oye, cuatro mundos. haznos un poco, claro, esto se corresponde con los cuatro mundos de la Cábala. Sí, los cuatro mundos de la manifestación, Mm, las cuatro interpretaciones, sí, sí. interesante. Pues recuérdanos un poco, Sí, Gonzalo, la parábola. sí, la palabra es muy sencilla. Bueno, antes recordar que podéis hacer un cuestionario sobre el árbol de la vida y si me lo enviáis, os envío el árbol dibujado y podéis Mm, ver cuáles son vuestros puntos fuertes y débiles. mm, Y bueno, la parábola del hijo pródigo es una parábola muy, muy interesante porque era un hombre rico que tenía un montón de sirvientes y tenía dos hijos. Entonces, uno de ellos lo que le dice es que se quiere ir que le dé su parte de la herencia, que quiere irse a conocer el mundo. Y entonces el hijo se va y despilfarra todo el dinero, se lo gasta mm, invitando a mujeres, bebiendo en fiestas y termina arruinado y pidiendo comida, pidiendo que le den lo que los cerdos, o sea, lo que los cerdos desperdiciaban en la comida. mm, O sea, llegó hasta tal punto que pedía que le dieran lo que los animales, digamos, peor vistos, mm, despreciaban, el alimento que estos animales despreciaban. Y en ese momento se da cuenta y dice, pero si yo vengo de una familia rica, voy a retornar y le voy a pedir a mi padre que me acepte, pero como sirviente, como esclavo, como sirviente suyo. Y total que vuelve y el padre, en lugar de echarle la bronca o llamarle desgraciado, pide que se haga un festín en honor al hijo que ha vuelto. mm. Y hasta aquí muy bien. Y luego está la reacción del otro hermano que se había quedado digamos, en la casa del Con su padre padre. y se queja el padre porque dice, yo que he estado aquí sirviendo de toda la vida, nunca me has hecho un festín, nunca me has hecho una fiesta de este estilo y en cambio a mi hermano se lo haces cuando ha despilfarrado todo. Y dice, Mm, sí, sí, pero esto es porque
Tú has recuperado un hermano y yo he recuperado un hijo. mm, sí, sí. Y Es bueno, súper yo interesante. creo que ahí hay una metáfora muy clara, ¿no? Un poco en nuestro caso, ¿no? El caso de la humanidad, que de alguna manera salimos del seno de la divinidad para aventurarnos en el mundo de la experiencia, ¿no? Sí, Y con la esperanza de retornar algún día con un conocimiento muy profundo, ¿no? Y sobre todo en una situación de humildad y de sabiduría. sí. O sea, es Que, el mismo mito que le Adán y Eva, ¿no? Que bajan al mundo físico mm, para tener ciertas experiencias y poder retornar al paraíso, mm, pero con la experiencia que han tenido en el mundo físico. mm. Sí, sí, yo creo que es muy clara esa interpretación, ¿no? Y por supuesto que el hijo en su ignorancia, como nos pasa a todos, ¿no? Despilfarra, ¿no? Sí, Luego despilfarra ese dinero, a lo mejor se va demasiado por Netzá, ¿no? exactamente, sí, sí, exacto. Eh, se, se, ¿Cómo se dice? Se descontrola y de alguna manera termina, pues, como ha terminado la humanidad, ¿no? En el fango y poco a poco, pues luego hay que ir saliendo de allí, ¿no? Sí, Y retornando al Padre, ¿no? sí. ¿Y el otro hijo, en qué sefira tú crees que está? El otro hijo no ha salido de la divinidad, con lo cual de alguna manera, o sea, yo digo que el salir de la divinidad implica una cierta valentía, ¿no? Un cierto sacrificio, porque se está más cómodo al lado de la divinidad. Sí. Y, y el otro hijo, si no ha salido, pues no lo sé. Estará, no sé si estará en DATS, no lo sé. No, no, el otro hijo está el otro hijo es que no haya salido, es que no estaba. Ah, Estaba, digamos, acompañando al padre. Para mí el otro hijo está en Hot o en Geburah, pero yo creo que mm, ambos hijos, uno está en Hot y otro en Netza. mm, Uno saliendo hacia afuera, despilfarrando, y otro hacia adentro, rumiando el por qué el padre actúa así. ya, Porque sí, digamos tiene como que sentido. está, sí, se queda como a, digamos a la orilla de Tiferet, ¿no? En Mm, Tiferet estaría el padre y los dos hijos, uno en Netza y otro en Hot. mm. Y claro, Sí, el de Hot, que ese, digamos, sería el, el bueno, el que no despilfarra, el que se queda hacia adentro, es el de la ley, el del pilar de la ley, el del pilar izquierdo, se pregunta, ¿por qué actúa así mi padre? Pero porque el padre en Tiferet eh, sabe que el otro hijo era un adolescente y les recibe con honores de vuelta. mm. Claro, tú sitúas el Padre en Tífaret, ¿no? En Tífaret. Sí, en este caso, Mm, porque sería, digamos, el paraíso en la Cábala está en el mundo de Yetzira, no está en el mm, mundo de Bria, que es mm. donde estarían los cielos. O a lo Ya, mejor ya. hay autores que consideran que el cielo número uno y el dos, de los siete cielos, corresponden al paraíso, Mm, pero que están unidos con el árbol de Yetzira, mm, con el árbol psicológico. mm. Entonces, digamos que Ya, el paraíso sería a lo mejor el primer cielo o el ya, segundo. ya. Pues mira, la parábola me recuerda una historia de un santo que también es muy curiosa y que es parecida. Es la historia de San Alejo. Era un santo. Estos son santos de los primeros, del primer cristianismo, hijo de unos padres ricos, posiblemente no cristianos, sino y a él se convirtió al cristianismo y no recuerdo si lo echaron de casa por este motivo y él se dedicó a peregrinar y se dedicó a evangelizar y pasado el tiempo volvió, pero ya volvió con una barba larga,
por unos harapos, etcétera, y volvió a casa de sus padres y sus padres no le reconocieron. Entonces le dijeron, vale, te acogemos para que duermas en el único espacio que hay en la casa, que es debajo de la escalera. Había una escalera en la casa. Y ahí el hijo estuvo una temporada hasta que finalmente lo reconocieron. Y es interesante porque en Latinoamérica, en España, no existe la palabra San Alejo, es la palabra desván. Ujú. Y en Roma está la escalera donde dormía San Alejo, está en la iglesia de San Alejo que está en Monte Sabino, ¿no? Pero bueno, en este caso no le reconoció los padres. Sí. Y luego se hizo santo. Luego sí, volvió como santo, y bueno, luego pues creo que se convirtieron los padres, bueno, no Ujú. conozco la historia, pero sí que estaba en la iglesia de San Alejo y me llamó además la atención ver la escalera que se conserva, es una escalera Sí. muy antigua, ¿no? Y sobre todo el origen de la palabra San Alejo, ¿no? Ahí los padres a lo mejor son el hijo pródigo, Ya, que ya. San Alejo dice, como no vienen a mí, tendré que ir a ellos, a Sí, sí, buscarles, al contrario, hasta que les reconozca. sí. Lo que sí está claro es que nosotros vamos a un camino de retorno, ¿no? Es decir, Sí, a todos los buscadores nos pasa que algo nos falta, ¿no? Y nos falta nuestro hogar, nuestro verdadero hogar, que es algo que empiezas como a intuir o a recordar en cierto momento de la existencia, ¿no? Otras personas no están en ese momento, ¿no? Y sí que sí, hay una idea de retorno, ¿no? De retorno al hogar, sí, retorno a la casa del padre. sí, porque básicamente cuando ya has experimentado muchas cosas, ya te das cuenta y dices, tiene que haber algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir. Sí, Yo qué sé, tener un negocio, tener hijos, tiene que haber algo más mm, que seguir el ciclo natural de nacer, crecer, reproducirse y morir. mm, Y entonces cuando te empiezas a hacer las preguntas trascendentales es cuando empiezas tu camino de retorno. mm, efectivamente. Te cambia tu escala de valores. Mm, sí, sí. Pues eso, oye, pues muy interesante, don Gonzalo. Ya no quieres ser el rey del karaoke. Ya no quieres ya te dan igual los aplausos a las 3 de la mañana, don Daniel. Ya has Bueno, renunciado, oye, te conviertes en un renunciante de la, no, te conviertes como en un San renunciante de Alejo, la fama, San como Alejo. San Alejo. En fin, Bueno, don Daniel, pues nada, Gonzalo, muchas sí, gracias. no, a ver, ¿y si el karaoke es nuestra gran tentación, don Daniel, que no nos deja, esto hay que pensarlo. Puede ser nuestra gran tentación o nuestra gran liberación, o las Claro, dos cosas, las dos cosas. pero hay que Bueno, probarlo. ya avisaremos dónde, para que vayan preparando el ambiente, ¿sabes? Muy bien, Vale. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel. sí, hasta luego.